Para estar bien, el podcast de Tu Salud Guía. Un espacio para conversar y ayudarnos a encontrar el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Bienvenidos. La risa, la mejor medicina. Es el tema que nos trae al podcast Para Estar Bien de Tu Salud Guía, en el episodio La risa que sana, ¿cierto, Andreita? Va a ser un episodio en el cual vamos a conocer diferentes personajes y vamos a hablar de cómo esa risa, como tú dices, es medicina para el alma, para hacernos sentir vivos, para ver la vida desde otro punto de vista. Así es, este invitado que tenemos hoy se vale de una cantidad de personajes. Pero que de hecho ya veo por aquí a alguien que me sorprendió. Hola. Ay, caray, doctor Rubiano, ¿cómo está usted? ¿Me conoces? ¡Qué pero bien! por ¡Qué supuesto. calvo! Caramba, qué gusto que llegue a un lugar donde lo reciban así de esta manera, con semejante sonrisa. Bienvenido, doctor Rubiano. Muchas Cuéntenos cómo están sus pacientes. Y sus Saludables, pacientes. básicamente, porque están en las manos del mejor doctor. Por supuesto. Por supuesto. El doctor se vale también de esa capacidad persuasiva para poder llegar a muchas personas, a sus pacientes, a muchas personas con esa intención de mejorar la salud y el bienestar. Te Me estoy parece que es persuadiendo ya. demasiado. Te estoy persuadiendo. Más que persuadiendo, diría yo, intimidando. Doctor, ¿cuál es su receta para curar a la gente? Yo creo que el estilo de vida es muy importante. Y si tú estilas vivir maluco, pues te vas a sentir maluco. Entonces hay que vivir bien, hay que vivir bonito. Es lo más importante. El doctor vive bonito, el doctor sabe que lo más importante son los pacientes, aplica una medicina donde el objetivo fundamental es ese ser humano que llega a consultar, ¿cierto, doctor Rubiano? Casi se me enreda su nombre, caray. Rubiano Rubiano. Correa. Rubiano Correa. Sí, sí. Que lo fundamental es el ser humano, la historia de vida de cada uno, las cosas bellas que habitan en el corazón. Eso es lo fundamental. Andreita, bueno, quiero darte paso para que hagas esta entrevista, para que nos permitas conocer quién es este personaje detrás y poder también comprender todo lo que él hace, que me parece sencillamente maravilloso poder utilizar técnicas o herramientas como el arteterapia también, Entretenimiento. Entretenimiento. Muchas Tenemos gracias. que reforzar esa clase. Te espero en el salón. Así es. Entonces, bueno, te doy paso para que te conectes aquí bien con tu invitado y nos permitan aprender mucho y también sanar desde la risa. Pero no te vayas muy lejos. Perfecto, por aquí estaré, por aquí estaré. Ahora hablamos. Selene se queda aquí muy cerquita y yo me Gracias. quedo con usted y con un amigo suyo también, con el que vamos a conversar. Bueno, Esto es La Risa que Sana. Qué alegría nos da poder compartir un capítulo más de La Risa que Sana, hoy para hablar de cómo la medicina, a través de la lúdica, a través del humor, a través de la narración, se puede convertir en ese remedio que sin duda llega para curar el alma. Y estamos con un hombre que sí sabe bien cómo hacer ese cometido de llegar a los pacientes con humor, con risa, con historias. Es el doctor Harry Marín Baos. Doctor, bienvenido a La Risa que Sana. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad, por el café. Está rico, Está ¿cierto? bueno, está bueno. Es justo y necesario. Bueno, él es médico de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una especialización que a nosotros nos suena bastante llamativa, medicina aeroespacial. Durante varios años ha ejercido la medicina desde su área tradicional en la atención, pero también desde hace algunos años decidió enfocarse por otro camino muy especial. Primero, doctor Harry, cuéntenos cómo fue que usted llegó a este camino de la medicina narrativa, siendo un médico tradicional especializado en medicina aeroespacial. Mira,
tiene dos historias, la bonita y la triste. Entonces yo creo que la historia bonita es esta historia de estar en la universidad y descubrir el universo cultural de la Universidad Nacional, ¿no? Entonces está el teatro, el coro, pero particularmente está ese espacio que yo decía era un cabo cañaveral porque desde ahí nos íbamos para la luna, que era La Perola, un espacio de cuentería universitario donde todos los viernes se contaban historias y yo quería ser uno de esos que contaban historias allá, ¿sí? Entonces, como venciendo timideces, terminé adicto Sí. al ejercicio de narrar. Y ¿Era tímido usted? bastante, Sí. bastante mucho más de lo que parece. Sí. Y en ese lugar, pues empezó como una revolución espiritual para mí, ¿cierto? Que fue encontrarme con una cosa que no imaginé que me iba a enamorar y que se constituyera en parte de mi identidad tan profundamente como el hecho de ser cuentero. ¿Sí? ¿Y en algún momento sintió que no era compatible eso con la medicina? Pues porque Muchas me refiero, veces. los médicos muy muchas- estudiosos, muy en su sitio. Vale, es curioso. Sí. O sea, y ocurría de las dos maneras. Digamos, entre el gremio de los artistas muchas veces era juzgado por el hecho de estudiar medicina. Entonces era así como, no, tú no eres un artista. Eres demasiado cuadriculado para ser artista, ¿no? Y entonces entre los médicos era, no, usted para médico es demasiado hippie. Sí, sí, que va a Entonces, venir aquí usted a jugar. entonces hubo una decisión, claro, tuve docentes muy listos, muy buenos. El doctor Miguel Martínez, que hay que darle un homenaje en este momento, y el doctor Rubiano, que el doctor Rubiano se convirtió en un... Sí, ¿Cómo así que el doctor Rubiano existe? el doctor Rubiano era profesor mío y él muy cariñosamente me llamaba el cuentero mayor. Entonces él fue uno de esos como impulsadores que entendía perfectamente que el arte y la ciencia estaban conectados de manera profunda. Y digamos que estos dos personajes me ayudaron mucho a entender que no era tan incompatible como en la superficie parecía, sino que estas simple y sencillamente eran como etiquetas, pero que en el fondo en algún momento se iban a conectar. Y efectivamente con el tiempo, a pesar de que en el principio parecía como una cosa que tenía que hacer de día y de noche, ¿no? Como que de día era Clark Kent y de noche Drag Queen, ¿no? Así. O sea, que de día era el doctor y de Claro. noche era el cuentero que estaba en los bares y en el ambiente teatral. Sí. Con el tiempo empecé a conectar, pero para eso también hubo eventos traumáticos en mi vida. Sí, usted habla ahorita de una historia triste también. Entonces la historia linda es esta, ¿no? Como que está mi ejercicio como artista y mi ejercicio como médico. Pero en algún momento ¿Y qué pasó, doctor? pasaron ¿Qué muchas pasó? cosas. La muerte de uno de mis mejores amigos, el asesinato de un primo y a mi mamá la hirieron en un evento delincuencial unos fleteros. Entonces esto fueron muchas cosas al mismo tiempo y yo dejo de ejercer medicina y me dedico solamente al arte. Y durante ese tiempo en el que yo me dedico solamente al arte, como 2 o 3 años, entiendo que el arte tiene un poder sanador. Yo no sé si para los demás, pero para mí fue muy sanador. Yo recuerdo que en esa época me dediqué a contar cuentos en todas las bibliotecas públicas de Medellín. Conseguí un trabajo a través de la alcaldía para contar en todas las bibliotecas públicas de Medellín durante una época en la que estaban todas las fronteras muy calientes, las fronteras invisibles muy calientes. Entonces llegué a una biblioteca y me dijeron, ¡ay, menos mal llegó! Y yo, ¿por qué? Porque es que la semana pasada vino aquí un recreador, se quedó dormido en la ruta y por allá se durmió en el parqueadero y en el parqueadero lo cogieron y... Ay, Dios mío. Entonces Doctor, para que la gente que nos ve en el exterior
acá en Medellín hubo una época muy dura de violencia, todavía persisten muchos eventos lamentablemente conflictivos, pero estamos hablando de barrios en los cuales existían las llamadas fronteras invisibles, y es que si usted es de este barrio no puede pasar a esa otra cuadra porque su vida sencillamente corre peligro. Y por supuesto, cuando una persona que no es de esos barrios llega allá, pasa lo que usted está Exactamente. contando. Pero, digamos, ahí, en ese punto ocurría una cosa. Ya te digo, mi familia había sido víctima de muchos eventos delincuenciales, ¿cierto? Sí. Y yo cargaba un dolor, un resentimiento, una cosa grande de por qué le hicieron daño a mi familia. ¿Y por qué creía usted que la medicina no le iba a ayudar a ejercer la No, medicina? en ese momento el ejercicio médico para mí ya estaba siendo intolerable, porque el estilo de vida de médico implicaba demasiado trasnocho y yo estaba muy herido yo me sentía muy herido, ¿no? Tenía una cosa en ese momento que se llama síndrome de burnout, el síndrome de estar quemado. Estaba agotado emocionalmente, agotado completamente. Entonces, tratar a la gente me costaba ya trabajo. Y eso para un médico mucho Claro, más, por supuesto. O sea, se parece mucho a la depresión, mucho, pero tiene algunos matices que la diferencian, y una de esas eran como el sinsentido, el nihilismo, ¿no? ¿Para qué hago esto? Esto no tiene ningún sentido. Y cuando ocurre lo que te digo, que llego a esta biblioteca y demás, y empiezo a contar cuentos, yo le cuento cuentos a los niños en las bibliotecas, y me doy cuenta del trabajo de las bibliotecarias, de las promotoras de lectura, de toda la gente que está interviniendo en los territorios más conflictivos con esos niños. Y yo digo, si estos niños sienten el amor, sienten el arte, si estos niños son protegidos, si son integrados, si hacen parte de esta comunidad, si esta gente se siente amada, esta gente no va a hacerle daño a nadie más. Y dije, Wow. Ok, aquí esto tiene mucho sentido. Que tiene ya el arte había hecho en usted también eso. Pero claro, digamos, el arte me recobra un montón de sentido a mi vida, ¿cierto? Y el ejercicio sanador del arte no es una cosa que ocurra solamente en el individuo, sino en el colectivo, ¿sí? Y lo que yo descubrí en ese punto era que la sociedad que necesitábamos del arte en los niños, porque un niño que sentía que hacía parte de Medellín, que no estaba arrinconado por allá, ¿no? Mirado mal por el resto de la sociedad en un ejercicio clasista y discriminatorio, sino que había una institucionalidad que lo acogía y que lo hacía parte de la misma. Ese muchacho iba seguramente a devolver amor a la sociedad, pero en tanto los muchachos y los niños crecieran arrinconados, excluidos, contra la pared, iban a vivir a contracorriente con gran resentimiento, ¿no? Y yo soy en este momento un defensor a ultranza del ejercicio del amor, de la integración, y me parece siempre sospechoso y encuentro muy contraproducente cualquier ejercicio de separación, odio de clases o discriminación. Las cosas que nos separan, que nos dividen y que aumentan el resentimiento social, terminan construyendo mucha violencia. Entonces ahí, en ese ejercicio dije, bueno, esto me está reparando en el sentido de que le está dando propósito a mi existencia. Pero por el otro lado también está reparando la sociedad, ¿cierto? Y está reparándola de una forma profunda. Y hay una cosa existencial grande, y es cuando uno está contándole cuentos a los niños, uno se está convirtiendo de alguna forma u otra en parte de un buen recuerdo de su infancia, en parte de la vida de él, ¿cierto? Y, claro. Entonces, a partir de eso, en esos momentos empezó a integrarse el ejercicio médico con el ejercicio artístico, entendiendo que había una cosa profunda de sanación en esto. Además, doctora, a mí me parece muy único
porque pues los artistas son artistas y no tienen ese conocimiento médico, y los médicos lo mismo, están muy enfocados en su medicina, en su conocimiento científico tradicional, pero unir esas dos áreas, pues eso es de un poder maravilloso para llegarle a la gente. Esos niños, ¿cómo cambiaban? ¿Qué historias pudo usted ver? Un niño que de pronto era retraído y al final, después de toda esta intervención, pues lograba salir al mundo diferente. Yo creo que no es tan explícito en niños, es mucho más explícito en adultos, curiosamente, ¿no? El adulto hace catarsis más intensas, ¿cierto? Los niños son como plantas, entonces las vas regando y se van viendo florecer poco a poco, ¿cierto? Y vos vas viendo que eso que vos vas entregando se va integrando y se va integrando. En los adultos sí puede suceder el evento catártico de llanto, de liberación, ¿no? Y es curioso porque fíjate que bueno, ahora mencionas dos cosas. Primero, que no es frecuente que los médicos... Yo me he encontrado en el camino muchos médicos que sí son artistas. Sí. O sea, en la medida en la que uno... Se dedican como a otras áreas del arte, pero digamos más como por hobby. Ok, y no se dedican a entregarlo como usted lo hace. Sí, bueno, a integrarlo y encontrar esas sinergias, tal vez. Pero me ocurrió justamente que encontré el camino de la medicina narrativa, que era... pues hay una maestría en la Universidad de Columbia alrededor de medicina narrativa, y hay pues toda una escuela desde la década de los 70 alrededor de la integración de las artes y de la medicina. Entonces a veces se utiliza la medicina como sustrato para la creación artística y otras veces se utiliza el arte como una herramienta de trabajo médico. Entonces hay grandes novelistas como Oliver Sacks, que termina haciendo muchas cosas sobre salud mental o neurología y las convierte en novela. Y uno no sabe, esto es una historia clínica, es un ensayo, está tan bien tejida esa urdimbre que no hay márgenes. Es precioso. La obra de Oliver Sacks la recomiendo mucho para aquellos que quieran explorar ese ejercicio de la medicina narrativa. Esto fue muy particular en una época que marcó la vida de todos nosotros, y fue el COVID-19, el coronavirus. Y en algún momento usted contaba que en el área de la salud estaban preocupados porque no encontraban la manera de entregar el mensaje, que a la gente le estaba llegando más lo que le mandaba la vecina por WhatsApp, y era una cantidad pues de información que no era veraz. ¿Cómo surge entonces ese personaje maravilloso? Se lo presento. Preséntemelo, porque fue tan lindo conocerlo durante el coronavirus. Hola, ¿cómo es que tú te llamas? Ay, tan lindo. Yo sé que tú no eres bueno, pero es que eres tan lindo. Hola. Hola. Yo soy el coronavirus. Pero ¿qué hace tan lindo? Ay, gracias. ¿Quieres cogerme una proteína? No, Vamos, porque soy me lindo, asusto. soy lindo. Claro que yo me Tómame. vacuné. Déjame entrar en... ¿Te vacunaste? Yo me vacuné, sí. Y ahora tienes anticuerpos porque me hiciste eso. Sí. Éramos tan felices tú y yo. Yo vivía en tu interior. Las manos. ¿Por qué? ¿Por qué te lavas las manos? No lo hagas. Y uso tapabocas cuando tengo gripita. ¡Traición! ¡Eso es la traición! Me haces tanto daño. Me haces tanto... Porque no me dejas ser. Yo quiero ser libre y volar de persona en persona e infectar a todo mundo. Fuiste muy libre en esa pandemia. Hiciste bastantes estragos. Sí. Todo el mundo sufrió. Sí. Me encantó. Y sí, pero la gente empezó a vacunarse. Y yo les decía que no lo hiciera. Pero no me hacían caso. Pero ¿sabes qué? Fuiste tan importante para que los niños entendieran que tú no eras tan bueno. Sí. Yo recuerdo que veían una y otra vez cómo me echaban jabón. Y se reían de mí.
Doctor Harry, ahora sí, cuéntenos cómo surge este personaje y el impacto, porque eso fue tremendo. Además que se convirtió en una herramienta muy bonita. El origen de muchas cosas no es necesariamente el más útil. Realmente surgió por una discusión que tenía en ese momento con... Ahora sí lo puedo contar. Sí, claro, ahora sí lo puedo claro. contar, ahora sí lo puedo contar. Pero entonces en ese momento yo dije, por Dios, quien estaba... Dije, esta es una niña, no entiende, me va a tocar sacar un muñequito para explicarle. Ay, qué buena idea. Hagamos un muñequito para explicarle porque no está queriendo entender, ¿sí? Y entonces, cuando empecé a tejerlo... Es que usted mismo teje también. Sí. Qué maravilla. ¿La mamá le enseñó? No. No. Usted aprendió solito. Sí. Eso, o sea, se origina en el asunto de los ratones de laboratorio. Que ya contamos la historia. Esa es otra historia. Pero entonces, a partir de eso, ya yo quedé pues con la maña de andar tejiendo y pues estábamos en pandemia, no había mercado de ninguna cosa. Yo tenía un montón de lana en la casa y entonces dije, listo, lo que tengo que hacer es tejerlo. Y entonces diseñé el títere, lo tejí. Lo que pasa es que muchas cosas no tienen sentido sino hasta que las muestras, porque cuando las explicas nadie te la va a entender. Claro. Entonces, digamos que la pandemia tuvo dos momentos. Cuando no había vacunas y cuando había vacunas. Entonces, cuando no había vacunas, las únicas cosas que podíamos hacer era lavarnos las manos, distanciamiento social y tapabocas. Pero era una época en la que reinaba la oscuridad alrededor del virus. ¿Qué es el virus? Era una amenaza fantasma. Entonces, cuando tú tienes una amenaza fantasma, generas mucho terror. Lovecraft, el gran autor del terror barroco, H.P. Lovecraft, dice, el verdadero terror es a lo que se desconoce, no a lo que no se conoce, a lo que se ve, no. El verdadero terror radica en lo desconocido. Entonces, en ese momento, digamos, yo entendí una cosa y era explicar demasiado qué es el virus, cómo funciona el virus. No funciona tanto como simple y sencillamente que la gente aprenda tres cosas: distanciamiento social, tapabocas y lavado de manos. Y eso le tiene que quedar claro al menos a los niños. Y si yo le hablo a los niños, el resto va a entender. Entonces lo hice y sucedió efectivamente que eso tuvo otro impacto más allá de lo educativo, que fue verdaderamente el de salud mental. Entonces ocurría que los niños veían una y otra vez los videos porque hacían catarsis, como que se calmaban, ¿cierto? Entonces los amigos míos me llamaban, Harry, haceme otro video y decirle a mi niña que la llame por el nombre, ¿cierto? Entonces, Carolina, no te laves las manos. Sí, porque era además el poder... Carolina corría a lavarse las manos. Claro, porque era el efecto contrario. Claro. Y ella pues ya se lavaba las manos, pero no solamente eso, sino que dormía. Claro, ya sabía. Los niños no dormían al principio de la pandemia, no podían dormir porque el terror era tanto a una cosa desconocida que cuando vieron el coronavirus y se pudieron reír de él y cuando lo pudieron manejar y echarle jabón y burbujas de jabón, ya tenía otra connotación. ¿Ya? Ahora, después, cuando llega la vacuna, entonces ahí viene otro nivel de comunicación, que fue la batalla contra la desinformación. Entonces ahí ya creé otros personajes. Ahí entró nuestro doctor Rubiano. El doctor Rubiano. Que fue profesor suyo, nos Sí, efectivamente. Él era, y preséntenos, doctor Rubiano, que ya a usted lo veíamos ahorita en la presentación del programa. Doctor Rubiano, además que usted es un hombre tan guapo, se le ve la sabiduría. ¿Cómo está? ¡Caramba! ¡Qué maravilla! ¡Qué forma de ser bien recibido! ¡Por fin! Hay gente que nota los atributos de uno. Gracias. Usted los tiene todos, doctor Rubiano. Además, que fue muy... Recíproco. Gracias, doctor. Cosa risota la suya. ¿Sabe qué me gustaba mucho? Que usted en la pandemia se iba
y hacía videos con los médicos lo llamaban a usted. Caramba, sí. ¿Cómo le parece? Mucha gente muy solidaria en las unidades de cuidados intensivos. Había que mostrar y evidenciar el trabajo de los doctores, de los colegas que se encontraban allá dándola toda en la lucha en las unidades de cuidados intensivos. Recuerdo mucho allá a mi colega, el doctor Gustavo Valencia, que siempre me ayudó bastante en los momentos más críticos. Atender los pacientes, a usted también le tocó Sí, esa sí, sí, época sí, sí. dura Sí, de los cuidados intensivos, esas unidades que a veces Y el parecían trasnocho escalas, intenso, sí, el cansancio, las horas extensas y extenuantes de un trabajo Ay, sí. tremendo. Doctor Rubiano, incluso eso dejó consecuencias en la salud mental de los propios médicos. Sí, pues siempre hemos estado un poco locos, como se puede. Aquí el doctor no. Sí, él es aquí un poco loco. Aquí entre nos. No le digamos, pero No. yo también No, creo que es un poquito Sí, loco. sí. Si te contara. Uy, es que Pero usted me con preocupa, Sala. Ay, no, después lo atiende. Ahora a él. te examino porque. ¿Y usted cómo se siente? ¿Bien después de esa época difícil de la pandemia? Mira, el hecho de estar al lado tuyo me hace sentir maravillosamente ya. Cualquier cosa que sea escuchar tus dulces palabras ya me hace sentir bien. Doctor, ¿y cómo siente usted que están los jóvenes en este momento en cuanto a esa salud mental, esos problemas, esas angustias? Yo siento que los jóvenes han aumentado considerablemente los niveles de ansiedad respecto a sus vidas, entre otras cosas, porque han disminuido sus capacidades de interacción social. La pandemia nos aisló y aparte de eso, pues el hecho de que tengamos tanto celular genera que los jóvenes tengan una relación de noviazgo con el celular. Se le dicen mi amor, te amo, te quiero, pero al celular. Qué cosa Exactamente. tan triste, Entonces, ¿cierto? y bueno, cuando se miran a los ojos, así, mírame a los ojos. Sí, esos ojos verdes que usted Caramba. tiene tan bonitos. Tu mirada es profunda. Entonces, necesitamos vernos más a los ojos, por favor. estar más juntos y generar una vida colectiva, porque nos hace falta realmente el contacto y la vida comunitaria y la relación del uno con el otro y el otro con el uno y tú y yo en medio de la naturaleza, que es la siguiente fase. Estamos desconectados de la naturaleza y del medio ambiente. Esa es la siguiente fase. Doctor, ¿cuál es la diferencia cuando entre un médico que le habla a un paciente en un consultorio que a veces ni lo mira, a un doctor que puede mirar a los ojos, que puede hablar con usted, que puede escuchar a su paciente? Enorme, muchísima, grande. Porque el ojo, perdóneme, el médico que no mete la mano, no mete la pata. Es Sí, verdad. siempre, cierto. Entonces hay que escucha atenta y tocar, examinar y ver por el propio ojo. Pero si la única cosa que hace el doctor es tocar el teclado, es una cosa horrible, ¿no? muy difícil. ¡Nombre! ¡Cédula! ¿Qué cosa tan horrible la única? ¡Nombre, cédula! ¿Qué le dolió? ¡Ay, acetaminofén, pico y chao! No, eso no se puede. Ese no es el ejercicio correcto de la medicina. No. Yo no les enseño a mis alumnos eso. Yo les enseño a escuchar atentamente. Tiene usted A toda la hacer, razón. sí, ¿quieres decirme algo? Yo te escucho, no, yo te ¿sabe escucho. qué le iba a Ah, pedir? Que si me sí. dejaba conversar con el otro doctor que está ahí Bueno, con sí, usted. señora, ya me voy. Sí, Sí, listo. Después seguramente usted volverá a hacer su entrada triunfal. Gracias. Por favor, no la embarres, no la embarres. Ya sabes. Bueno, doctor, entonces este es el doctor Rubiano que fue su profesor. Sí. ¿Usted se imaginó que iba a terminar convertido ese profe en un personaje? Mira, Y el profesor sabe. no, él ya falleció Ah. hace tiempo. En realidad es la mezcla de dos grandes maestros que Sí. tuve en la Facultad de Medicina. El doctor Rubiano y el doctor Currea. Y los dos compartían o comparten básicamente lo cachacos, Sí. cochaco clásico y también la mística del médico que no se contaminó con el ejercicio comercial, digamos, de la
de las EPS, ¿no? Entonces, el doctor Currea hace parte pues allá de mis recuerdos, entre otras cosas, porque en algún momento atendiendo un parto en medio de unas condiciones muy difíciles, recuerdo en Puerto Valdivia, yo estaba, o sea, mi vida es extraña, y yo trabajé un tiempo en Puerto Valdivia y atendí un parto muy difícil en el que yo pensé que el niño estaba muerto, pero me tocó atenderlo porque alcancé a escuchar la fetocardia, en fin. La cosa es que yo ahí hice una reanimación de un recién nacido. Uy. Y la voz del doctor Currea diciéndome lo que tenía que hacer, ¿sí? Fue providencial. Entonces esa voz para mí era muy importante y por eso se la di al títere también, ¿no? Qué bonito Eso fue muy, muy, muy intenso. Una historia que cuenta porque la importancia de esos personajes. Bueno, antes de continuar con un personaje que para mí es central en este programa, que es esta hermosísima Neurona, hablemos, que dejamos en punta ahorita la historia de los ratoncitos. ¿Esa cómo fue? ¿Cómo surgió? Bueno, esa nace, esta es una metanarrativa. Entonces, digamos, hay un cuento y detrás del cuento hay otro cuento, ¿cierto? Entonces, digamos que la metanarrativa es que estos ratones en realidad eran ratones de biblioteca y comían cuento, ¿cierto? Entonces, comían cuento. Y luego un ancestro mío, que es el doctor Marinbaus, hizo experimentos con estos ratones y se dio cuenta que dependiendo del cuento que se comieran y escucharan, adquirían un color. Entonces, por ejemplo... Entonces ahí entra... Exacto. Y a partir de esos experimentos, mi ancestro, el doctor Rubiano... Sí. Perdón, el doctor Marinbaus. Ustedes lo pueden ver en YouTube. ¿Cómo no? Básicamente, creamos la cuenticilina, extracto de cuentro microfiltrado, 3 miligramos por ampolla, que es un potente imaginofacilitador que actúa directamente en cerebro y corazón, produciendo estremecimientos corticales y cosquillas en el hipotálamo para aquellos que disfrutan de cuentos cortos y microficción. Entonces, bueno, lo que hay acá es un cuento, y cuando el cuento es, por ejemplo, en este caso, siniestro, entonces es morado, uno lo destapa, ¿cierto? Y en su interior está la dosis personal de cuento. ¿Sí? Entonces, uno le quita el cauchito, ojalá que no lo pierda, porque, ¿no? Y lo desenrolla y se lo aplica. ¡Wow! Sí, es para decir wow. Se lo aplica. Entonces, el juego de estas historias es que esta es una historia siniestra, es un cuento corto siniestro, hay un cuento romántico, hay un cuento ácido, surrealista, desconcertante y tierno. Y lo que hacemos es repetir el mismo experimento que hicimos con los ratones, pero en la gente. Entonces, cuando uno le cuenta ¿Cómo resulta eso? Eso resulta en que la gente se pone morada, se pone la gente adquiere colorcitos en la medida en la que va escuchando los cuentos. ¿Así? Sí, claro. Esa es la intención. Eso lo ha usado usted mucho con estudiantes. Sí. ejemplo. Entonces ya después, digamos, tenemos un libro, una puesta en escena. Entonces la puesta en escena se cuentan las historias y hay también un taller y un ejercicio terapéutico realmente, porque digamos en instituciones educativas siempre está esta cosa de Enseñémosle a los niños que no deben utilizar sustancias psicoactivas, ¿no? No deben... Pero pues obviamente ese abordaje siempre será tedioso, es un abordaje insuficiente e inefectivo. Y eso es lo importante de este trabajo. Lo importante de este trabajo es llegar de una manera persuasiva a hablar de cosas que, dichas de una manera tan directa, lo que generan es rechazo. Suenan a cantaleta. Suenan a cantaleta. Entonces, en lugar de decirle a los pelados, no consuman drogas, es, hey, ¿quieres la dosis personal? Sí, mira, te tengo la dosis personal de cuento. ¿Quieres la dosis personal de qué? ¿De cuento siniestro? Te tengo. Entonces, muchas veces este ejercicio de enseñarle a los pelados el poder
expresivo y sanador de la literatura, que pueden utilizar las palabras para hablar de sus emociones, que pueden utilizar lo que les pasa en la vida como energía para la creación y no para la destrucción de su propio ser, ¿cierto? ¿Sí? Que pueden utilizar la tristeza de un despecho no para emborracharse, sino para escribir un poema, de utilizar las preocupaciones para escribir una novela. Esa energía sanadora que tiene el arte y que evita de alguna u otra forma que las personas caigan en cosas que los van a destruir y que los van a dañar, ¿cierto? Entonces no es prohibiéndole la droga, es mostrándole caminos, es haciendo ese tipo de cosas. Y ese fue, digamos, uno de los primeros trabajos que hice con medicina narrativa, que fue la cuenticilina. Qué belleza. Eso, o sea, este libro, o sea, como libro objeto, entonces está en librerías o estuvo en librerías buen tiempo hasta que lo. Ahí está, Sí, lo sí. estamos Entonces, viendo, cuenticilina. Extracto de cuento y tiene contraindicaciones, indicaciones, efectos adversos, sí, como un buen medicamento. Tiene todo bien escrito acá, bien ¿Cuál detallado. puede ser un efecto adverso, por ejemplo? A ver, se lo leo. Descripción. Ya habíamos hablado que es un potente imagino facilitador que actúa directamente sobre cerebro y corazón y provoca estremecimientos corticales y cosquillas en el hipotálamo con masivas liberaciones de neurotransmisores y endorfinas para aquellos que disfrutan de cuentos cortos y microficción. Todo muy claro hasta el momento, ¿cierto? Indicaciones. Coadyuvante, mira qué bella palabra. Coadyuvante, claro. una cosa que... Coadyuvante en el tratamiento del desasosiego. Es que es elegante. Esto es droga fina. Coadyuvante en el tratamiento del desasosiego causado por el aburrimiento y la ausencia de cuentos en esta vida. Alivia rápida y efectivamente el entumecimiento cerebral derivado del exceso de actividades ociosas, insubstanciales o vacuas. Por ejemplo, escuchar mucho reggaetón, eso atrofia. Sirve también para acompañar el café. Venga, que aquí hay un cafecito. Ah, genial. Maravilloso. Entonces vos estás tomando un cafecito. Venga, tenés una cuenticilina para acompañar el café. Cae perfecto. Pero una maravilla. es un casado como decimos aquí en Exactamente. Sí, sí. No. Ayuda a reconstruir el tejido interpersonal, sobre todo cuando se comparten los cuentos o se leen en voz alta. Entonces vos coges el teléfono y decís, hola, ¿quieres que te lea un cuento? Eso no tiene un efecto. ¿Quieres Pues. tu dosis de cuenticilina? Venga, le doy su cuenticilina, mi amor. Eso es una maravilla. Eso, créame que funciona. Contraindicaciones y advertencias. No se recomienda su uso en personas con total falta de imaginación, intolerancia a la literatura, atrofia del órgano del asombro o enfermedad severa causada por gustos prosaicos. Sí, ya. No, pues que. ¿Y eso para qué sirve? No, usted ya está muy embrutecido, papá. Eso no es muy berraco. Toca darle controlar, suprimir, pantalla azul y cerrar algunos programas para poderle meter esto. Pero, Reacciones secundarias. En contados casos, el consumo de cuenticilina deja a los pacientes mirando el horizonte con gesto de incógnita. Es como cuando usted le cuenta el cuento y dice que. Ay, sí, pero ese efecto es muy chévere. Pero es este efecto usualmente finaliza al entender el cuento, como ya se le pasó el efecto, sí que no. Bueno. Puede producir adicción. Puede producir, sí, claro. Pero los cuentos afortunadamente no engordan. Ay, Se ha reportado reacciones alérgicas, pero no a la cuenticilina, sino a falsificaciones baratas con mensajitos empalagosos o plagio de la intención artística. Sí, que por ahí hay unos que trataron de hacer una cosa que entonces no. Por eso se recomienda consúmase cuenticilina pura y original. Claro, ¿sí? claro. Que provenga. Entonces, ya sabemos cómo es la administración. Abre el frasco jalando fuertemente la tapa para quitar el corcho, encontrar la cuenticilina en un rollito de papel sujeto con un elástico. No lo pierda. O sea, las instrucciones están aquí, a prueba de voz. Posología. Síntomas carenciales graves. Aplíquese su dosis de cuento cuantas veces sea necesario. Para potenciar y mejorar los efectos terapéuticos, compártalo y léalo a otras personas. Porque los cuentos, como la felicidad, son más potentes cuando se comparten. Ay, ¿qué es eso tan bonito? Yo creo que merece un aplauso. Así sea yo la única.
Pero seguramente muchas de las personas que nos están viendo en YouTube, en el canal de Tu Salud Guía, también están fascinadas con esa medicina. Míralo, Yo quiero, pues, ay, está muy lindo, pongámoslo por acá, porque quiero conocer ahora a un personaje que está por acá, Ah, sí, sí. que es nuestra neurona. Justamente en este espacio que hablamos de salud mental, que hablamos de esos asuntos de los cuales a veces pues no decimos mucho, callamos. Hola neurona, ¿cómo estás? Estaba en reposo y ahora siento el potencial de acción, así, sí. Wow, de repente me siento despierta. Estabas haciendo sinapsis conmigo. ¿Quieres hacer sinapsis? Sí. Ay, sí. Sentí la descarga por toda mi membrana. Sí. Neurona, Hola. ¿qué sientes cuando la gente te ve o cuál es tu propósito para llegarle a la gente y hablarle de cómo te tenemos que cuidar? Bueno, yo creo que la gente me puede cuidar durmiendo bien, hidratándose, haciendo cosas que las hagan felices. Y tal vez es importante en este momento hablar de eso. Hay que hacer cosas que nos hagan felices, pero la felicidad y el placer no son la misma cosa, porque por un lado está la dopamina y por otro Sí. está la serotonina. Estamos en un mundo donde acudimos a esos raticos instantáneos o como dicen algunos, anestesiarnos con películas, con rumba, algunos con adicciones, buscando esa felicidad que no está ahí, ¿cierto? La satisfacción instantánea generalmente no es la satisfacción de largo plazo. En eso estás completamente bien informada. Me gusta tu estilo. ¿Por qué crees que ahora tus amigas, tus compañeras, las neuronas están sufriendo tantos trastornos de salud mental, depresión, diferentes condiciones que aquejan a tantas personas? Lo fundamental es el estilo de vida. Si tú tienes un estilo de vida en el que comes bien, duermes bien, haces deporte, tienes amigos y vas a la naturaleza, pues yo voy a estar así como, ay, soy una neurona, soy una... Pero si tú no duermes, comes mal, vives aislado, no vas a la naturaleza, empiezas a sentir... Tú te pones mal, claro. Sí, se me baja el potencial. Y hay que entender, neurona, que esos asuntos no son solo, no dependen solo de la voluntad de las personas, sino que también tú tienes tus propios procesos allá en el cerebro. Por eso no es tan válido decirle a la gente ponga de su parte, porque también hay que mirarte a ti. No. Hay que prestarle atención a los síntomas iniciales cuando se presenta depresión. Entonces, una de las cosas que hay que prestar mucha atención. Sí. ¿Me estás prestando atención? Sí, claro. Mírame a los Casi ojos. que hago sinapsis ¿Sí? otra vez. ¿Quieres hacer sinapsis otra Sí, vez? otra vez. Sí. Hay que prestarle mucha atención a los signos tempranos. Por ejemplo, hay algo que se llama anedonia. Sí. La incapacidad de sentir placer. Si a ti te gustaba, digamos, ay, me gusta mucho ver pajaritos y de un momento a otro ya no te gusta, algo está pasando. ¿Sí? Si ya no encuentras satisfacción ni alegría en las cosas que antes te la causaban, hay que prestarle atención. Y por el otro lado, si empiezas a tener llanto fácil bajo cualquier... Mírame. ¿Tienes ganas de llorar? No. Ah, menos mal. Entonces no tienes anedonia. Eso es. Pero si tú me miras, mírame. Mírame. Sí. Mírenme ustedes. Mírame fijamente. ¿Tienes ganas de llorar? Si tienes ganas de llorar en este momento, pues no le veo ninguna razón, porque yo soy muy lindo para comer. Pero a lo que voy es que si se presenta anedonia o labilidad emocional o dejas de dormir o dejas de comer o todas las anteriores, dejas de dormir, dejas de comer, dejas de sentir placer o dejas de alegrarte por las cosas que antes te alegraban y comienzas a llorar en cualquier momento, esos son síntomas de depresión. Hay que prestarle atención. Sí.
tienes toda la razón. Sí, lo sé, porque yo pienso mucho. Sí. Bueno, eso es mi oficio. Básicamente a eso te dedicas. Sí, me dedico a pensar. ¿Estabas pensando en mí? Sí. Sí, lo sentí, todo pero el pasó por... tiempo y espero tenerte muy bien Sí, cuidadita. sí. ¿Me dejas hablar con el doctor, por favor? Pero, Sí. bueno, está bien. Muchas gracias. Sí, gracias a ti. Pero una última sinapsis. A ver. Doctor, la gente hace sinapsis con este personaje. Bueno, el trabajo con este personaje ahora es hablar también de neurología, psiquiatría, bueno, todo lo que puede... ¿Eso lo utiliza usted con los estudiantes de medicina? No con los estudiantes de medicina. Esto también salió esto básicamente es como divulgación para el público. Sí. Ahora, con los estudiantes de medicina en su momento, con el doctor Miguel Martínez, que fue uno de los impulsadores más fuertes de medicina narrativa en Colombia, en la Facultad de Medicina se hizo, durante el trabajo del doctor Martínez, que me dio pues ahí como la oportunidad de hacer locuras. Entonces con los estudiantes hacíamos juegos, obras de teatro, representaciones. Yo recuerdo, tengo por ahí un video de un estudiante vestido de neurona, ¿sí? O sea, ya el títere, pero puesto con él. Y entonces era este ejercicio narrativo en el medio ambiente educativo, en el que la idea era vincular el placer de aprender, ¿no? Y que placer, que el aprendizaje de la medicina fuera una experiencia grata, ¿cierto? Lo hemos visto recientemente que el aprendizaje de la medicina en general no es una experiencia grata para quien lo estudia, ¿no? Y entonces hay mucho maltrato dentro del gremio. Hay una cosa que tendremos que evaluar dentro también del gremio médico, y es esta perpetuación del maltrato al estudiante, que cuando es profesor también se convierte en otro maltratador, ¿cierto? Y entonces asumimos como, no, es que esta es la forma. Tiene que ser así. Exacto, y no. Entonces, digamos, estamos los disidentes, ¿no? Los disidentes que decimos, no, es que esto tiene que ser una experiencia grata, y esto es una cosa que hacemos por amor y que tiene que estar construido alrededor del amor, el aprendizaje del ejercicio médico y también del entretenimiento. Ahora, cuando se hace salud pública, cuando se hace salud comunitaria, cuando lo que buscamos es que la gente sea más capaz, tenga más capacidad, las competencias sociales, evidentemente lo que buscamos es que esta información llegue a mucha gente. YouTube, redes sociales, ¿cierto? Y obviamente, pues cuando la gente quiere profundizar, irá al libro, al artículo, pero en términos de divulgación, esto es muy importante. Y esa es la importancia también que tiene que nosotros tengamos estos espacios como en este canal de Salud Guía en YouTube. Evidentemente lo que estamos haciendo aquí, yo creo que impacta un montón el universo, sí. Y otra cosa que impacta de una forma muy bella es esto que usted está haciendo también para personas con algún trastorno de salud mental. ¿De qué se trata? Que esta es su otra afición. Ya, entonces, digamos que tanto viajar, siempre andaba con una cámara y pues yo amo la vida, amo la naturaleza, ¿cierto? Y entonces, digamos que la medicina está un pasito de la biología. Entonces empecé a fotografiar animales, todos los que veía, con un delirio como de documentalista de la National Geographic Society. Sí, ahora el doctor Marín está observando a un saltamontes a punto de comerse la hierbita. Y entonces estaba ahí siempre con la cámara tomando, y me llené de fotografías y empecé a concursar. Y empecé a ganarme premios de fotografía de aves y demás. Y dije, no soy tan malo. Y empecé a estudiar y más obsesionado hasta que ya me empajaré. Entonces terminé haciendo, hoy día, a la fecha de hoy, para los que vean esta publicación, pueden, si están en Medellín, ir a la biblioteca EPM, en donde tengo una exposición hermosa que se llama Expo Cuento Pajarístico. Entonces, lo que hice inicialmente fue poner las fotografías
La primera vez la hice en el Teatro Pablo Tobón Uribe, puse toda la exposición y conté cuentos de pájaros. Y luego llegó gente que estaba haciendo trabajos en medio ambiente y salud, ¿no? Y me contactó: Harry, oye, lo que tú estás haciendo puede ser interesante. Venga, hablamos, y empezamos a hacer un trabajo de vincular la experiencia de observación de aves y el contacto con la naturaleza como una forma de terapia y de prevención. Nos encontramos que efectivamente había una relación profunda entre el bienestar, la salud mental y el medio ambiente. Pero es así, o sea, es tremenda. Entonces, la ciudad más verde, la ciudad más llena de pájaros, la ciudad más ecológicamente sostenible es una ciudad que generalmente produce ciudadanos con una mejor salud mental. Pero la ciudad que se desconecta realmente del medio ambiente produce un montón de ciudadanos que están muy enfermos. Y nos encontramos que efectivamente las personas en un ambiente tecnológico o en un ambiente urbano desconectadas del medio ambiente están teniendo muchos problemas de salud. Vas un fin de semana a un páramo a observar pájaros, o sea, y regresa la gente transformada. Regresa la gente transformada. Entonces, esto de la relación de medio ambiente y una observación activa, no es ir al monte y ya, porque es que la gente a veces piensa como que es el paseo de olla. No. Es una experiencia que implica despertar, claro. Sí, despertar unos niveles de conciencia y de conexión, entendiendo profundamente el medio ambiente y despertando el espíritu animal que habita en nosotros, ¿no? Entonces hay algo en la fotografía que te devuelve otra vez a esa vaina de ser cazador, ¿no? Y cazaste al animal, pero no lo mataste, sino que lo cazaste, y eso está provocando cosas muy interesantes. Entonces ahora estamos diseñando ya unas intervenciones empresariales con algunos grupos poblacionales relacionados precisamente con lo que yo hago, con medicina aeroespacial. Entonces estamos así diseñando unas cosas para pilotos y para gente de ese medio, que esa conexión con la naturaleza les puede ayudar bastante. Doctor, aquí hemos tenido varios casos. Bueno, perdón. Y esto es merchandising. Este es un rompecabezas. Es un rompecabezas magnético. Que es hermoso. Y está hecho con mis fotografías, y en la exposición hay una décima. Entonces la décima es un poema escrito en 10 versos con una forma rítmica en particular que describe la experiencia del ave, de tomarla o al ave en sí misma. Entonces, ¡qué belleza! También me encuentran en mis redes sociales como Animales Ilustres, @Animales Ilustres en Instagram. ¡Ay, qué bonito! Esa no la sigo, la voy a empezar a seguir, porque yo sigo es la suya. Doctor, aquí le comentaba que aquí hemos tenido varios personajes, varias personas que nos han abierto su corazón y nos han contado su historia de cómo han sobrellevado la depresión y que la risa ha sido una gran terapia. A usted el arte, la risa, todas estas actividades lúdicas de alguna manera también lo salvaron en un momento muy oscuro de su vida. Por supuesto. Estamos hablando de lo que te dije, o sea, el momento en el que yo pierdo sentido, ¿cierto? Y la búsqueda de sentido, muy a lo Viktor Frankl, ¿no? El hombre en busca de sentido. Y a mí me pasa, o me ha pasado muchas veces, que a veces uno siente que uno no tiene mucho que ofrecer, ¿cierto? Que está muy mal. Pero justamente cuando uno se pone a ayudar, encuentra que uno tiene mucho para dar, ¿sí? Y que encuentra en esa cosa de ayudar, de servir, de proponer sentido, y eso le devuelve a uno alegría a la vida, ¿no? Y hacerle la vida a veces un poquito mejor a los demás. Uf, cuánto sentido y alegría le da a la vida de uno. Qué belleza eso. ¿Con cuál personaje queremos despedir?
Despidámonos. Despidámonos. Yo creo que... ¿Con cuál personaje quisieras despedirte? A ver, yo quisiera despedirme con la neurona. Con la neurona. Bueno, Sí, sí, porque es la quien- neurona hace otra cosa. sí, ¿qué hace? La neurona canta. Ay, sí. por supuesto. Piensa en mí, piensa en mí, piensa en mí. Ay, qué bonita voz, qué Sí. bonita voz y voz. ¿Y ¿Estás pensando en mí? Es mucho, todo el Piénsalo, tiempo. piensa. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias Piensa en mí. a todos, a los Gracias. ratoncitos, al coronavirus, al doctor Rubiano, a todos estos personajes, doctor, y a usted, por supuesto. Gracias por estar aquí, gracias por ese trabajo tan bonito, por llevar una esperanza de vida a mucha gente que realmente lo necesita y por hacer una medicina que realmente cura el alma. No, gracias a ustedes. Lo que ustedes están haciendo es realmente importante. Ustedes están haciendo, créanme que el mensaje que ustedes están llevando, el tipo de personas, el enfoque que ustedes están dando es muy relevante, muy, muy, muy relevante. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de ser parte de una cosa tan bella. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. A todos ustedes, gracias. Como siempre les decimos, los abrazamos con el alma. Gracias por acompañarnos, por tener este espacio para compartir estos asuntos que nos tocan a todos. Recuerden que nos ven en el canal de Tu Salud Guía de YouTube. Esto es Para Estar Bien y La Risa que Sana. Gracias.